El mundo no terminó en silencio, terminó gritando. Antes del agua, antes del arca, antes del miedo, hubo algo mucho más peligroso: la normalidad. La Biblia no describe un planeta en ruinas antes del diluvio. Describe un mundo que seguía funcionando. Gente que caminaba, que construía, que vivía convencida de que mañana sería igual que hoy. Ese es siempre el problema. Los finales nunca parecen finales hasta que ya es demasiado tarde. La tierra estaba llena de vida. Animales recorriendo los campos, aves dominando el cielo. Seres humanos multiplicándose y ocupando cada espacio disponible. Todo se movía, todo respiraba, todo parecía estable. Pero el texto antiguo deja caer una frase inquietante. La violencia había llenado la tierra. No se habla solo de guerras. Se habla de un desorden profundo, de una ruptura invisible entre la creación y quienes la habitaban. El mundo seguía en pie, pero algo en su interior ya estaba quebrado. Es entonces cuando aparece Noé, no como un rey, no como un profeta rodeado de multitudes, sino como un hombre extraño en su propio tiempo. Noé no controla el mundo que se avecina, no lo detiene, no lo provoca, solo lo percibe. Mientras todo sigue igual para los demás, él escucha una advertencia que nadie más quiere escuchar: que la tierra, tal como existe, no va a continuar. Y aquí ocurre algo clave que muchas versiones omiten. Noé no es llamado a salvar el mundo, es llamado a sobrevivir al colapso. La orden no es espiritual, es física. Construir, medir, sellar. Preparar una estructura capaz de flotar cuando el suelo deje de existir. No se le promete comodidad, se le promete encierro. Mientras Noé construye, el mundo sigue. Los animales siguen moviéndose libres. El ser humano sigue creyéndose dueño del paisaje. Nadie ve venir lo que se aproxima, porque nadie quiere aceptar que el orden puede desaparecer. Hasta que el cielo cambia, no de golpe, no con un trueno aislado, sino con una transformación lenta y pesada. Las nubes se cierran, el aire se vuelve espeso. Los animales empiezan a reaccionar antes que los hombres. Bandadas cambian de dirección. Bestias inquietas abandonan territorios conocidos. Algo en la creación se desajusta. Entonces, el texto bíblico utiliza una imagen aterradora. No dice solo que llovió. Dice que se abrieron las fuentes del gran abismo. La tierra misma se rompe. El suelo deja de ser confiable. El agua no viene solo de arriba, sino de abajo, como si el planeta
ya no pudiera contener lo que llevaba dentro. La lluvia cae sin pausa, las horas pierden sentido, el ruido lo cubre todo. Los animales corren, no en orden, sino en pánico. Cuerpos chocando, garras resbalando en barro nuevo, rugidos que no son de ataque, sino de terror. Aves luchando contra corrientes de aire que ya no obedecen ninguna lógica. El ser humano corre detrás. No hay diferencia entre fuerte y débil. El agua no negocia. Árboles arrancados de raíz se convierten en armas. Casas desaparecen como si nunca hubieran existido. Gente aferrándose a lo que encuentra, solo para descubrir que nada permanece. La Biblia no se detiene en detalles sentimentales. Es directa. Toda carne que se movía sobre la tierra pereció. El lenguaje no suaviza el golpe. El diluvio no distingue entre culpables e inocentes. Arrasa. Y en medio de ese ruido ensordecedor, una estructura cerrada comienza a elevarse. El arca. No como un símbolo bonito, sino como una caja golpeada por un mundo que se desintegra. Dentro, la vida no celebra, tiembla. Animales encerrados, respiraciones agitadas, cuerpos apretados en la oscuridad. No hay control, no hay comprensión, solo supervivencia. Noé no ve el final del mundo, lo escucha. Escucha el exterior desaparecer. Escucha la creación romperse en pedazos. Escucha el agua golpeando sin descanso, como si el tiempo mismo hubiera quedado atrapado en una repetición infinita. El diluvio no es un castigo rápido, es una espera prolongada, días convertidos en semanas, semanas en meses. El mundo conocido ha desaparecido, pero el nuevo aún no existe. Y ese es el punto más perturbador de toda la historia. No la destrucción, no la muerte, sino el intervalo, el tiempo suspendido en el que la vida continúa sin saber si volverá a tener un lugar donde existir. El agua no retrocedió, se adueñó de todo. Las montañas desaparecieron primero en la distancia, luego en la memoria. Los puntos altos dejaron de ser refugio y se convirtieron en trampas. El nivel subía sin lógica aparente, borrando cualquier jerarquía del paisaje. Donde antes había caminos, ahora solo existía una superficie en movimiento. La Biblia describe un mundo completamente cubierto. No habla de inundaciones aisladas ni de regiones afectadas. Habla de una anulación total del territorio. La tierra deja de ser tierra. Se convierte en una masa líquida, sin bordes, sin dirección.
Los últimos animales libres luchan por mantenerse a flote. Algunos nadan hasta el agotamiento. Otros se aferran a restos de madera, a cuerpos, a fragmentos de un mundo que ya no existe. El instinto no salva, solo prolonga el miedo. El ser humano comprende demasiado tarde que no hay negociación posible. Las voces se apagan una a una, no por falta de palabras, sino porque el agua no escucha. El mundo no responde a súplicas. Y el arca sigue flotando. Desde fuera no parece un símbolo de esperanza. Parece un objeto insignificante, perdido en una inmensidad hostil. Desde dentro es otra cosa. Es un encierro absoluto. Un espacio cerrado donde el tiempo deja de avanzar con normalidad. La Escritura dice que las aguas prevalecieron durante 150 días. No explica cómo se vive 150 días sin horizonte. No describe la mente humana enfrentada a un encierro tan prolongado, pero podemos imaginarlo. El interior del arca no es silencio, es ruido constante. Respiraciones animales, golpes involuntarios, movimientos bruscos cuando la estructura se sacude, olores fuertes, oscuridad casi permanente. No hay día ni noche reconocibles, solo un balanceo interminable. Los animales no entienden por qué están allí. Algunos se agitan sin descanso. Otros se quedan inmóviles, como si el miedo los hubiera congelado por dentro. La creación entera está contenida en una caja, esperando algo que no puede ver. Noé y los suyos tampoco tienen respuestas. No saben cuándo terminará. No saben qué encontrarán afuera. No saben si el mundo que conocían volverá a existir. La fe aquí no es convicción, es resistencia. Resistir al ruido, resistir al olor, resistir a la incertidumbre. El diluvio no es solo destrucción, es una experiencia prolongada de pérdida. Todo lo familiar ha desaparecido, pero el duelo no puede comenzar porque no hay final visible. El tiempo se estira, se deforma, se vuelve pesado. La Biblia dice que Dios se acordó de Noé, pero ese recuerdo no se traduce en un final inmediato. Primero, el viento. Luego, lentamente, casi imperceptible, el descenso de las aguas. No como una retirada triunfal, sino como un agotamiento. El mundo no reaparece de golpe, emergen fragmentos. La superficie del agua comienza a mostrar restos, siluetas, sombras de lo que fue. La vida aún no puede salir. La espera continúa. La incertidumbre persiste. Sobrevivir al fin del mundo no significa estar listo para el después. Significa enfrentar una pregunta
mucho más difícil. ¿Qué queda cuando todo lo que daba sentido ha desaparecido? El silencio llegó antes que la tierra. Después de meses de ruido ininterrumpido, después del golpe constante del agua contra la madera, el mundo comenzó a callar. No fue un silencio tranquilizador. Fue un silencio extraño, antinatural, como si la creación misma estuviera conteniendo la respiración. El arca dejó de moverse con violencia. El balanceo se volvió lento, casi imperceptible. La Biblia dice que finalmente descansó sobre los montes de Ararat, pero esa palabra, descansar, no significa alivio inmediato. Significa inmovilidad. Significa estar detenido en medio de un mundo que aún no puede verse. Noé no abre la puerta enseguida. Nadie corre hacia afuera. La Escritura insiste en la espera. Primero, el paso del tiempo. Luego, la prueba. Un ave enviada al vacío. Regresa. No hay lugar donde posarse. El mundo todavía no está listo. La vida aún no tiene suelo. Pasan más días. Otra ave. Esta vez vuelve con una hoja arrancada de un árbol. Un fragmento mínimo. No un bosque. No una ciudad. Solo una señal de que algo, en algún lugar, ha sobrevivido. Ese detalle lo cambia todo. El mundo no regresa como antes. Regresa incompleto. Cuando finalmente la puerta se abre, no hay celebración, hay cautela. La tierra aparece desnuda, empapada, silenciosa. No hay voces humanas. No hay animales salvajes corriendo libres. No hay estructuras. El paisaje es amplio, pero vacío. Un escenario sin historia reciente. Los animales salen uno a uno. Algunos dudan. Otros avanzan con torpeza. Ninguno corre. La creación reaprende a moverse. Cada paso es una pregunta. El ser humano sale después, no como conquistador, sino como sobreviviente. No hay triunfo en el rostro de Noé. Hay cansancio, hay memoria. Hay conciencia de que todo lo conocido ha sido borrado. Y aquí ocurre algo profundamente humano. El texto bíblico no describe a Noé reconstruyendo ciudades ni levantando muros. Describe un gesto simple, casi primitivo. Un altar, no como símbolo de poder, sino como intento de sentido. Como una manera de decir que la vida continúa, aunque ya no sepa cómo. El diluvio ha terminado, pero el problema no. El mundo puede empezar de nuevo, pero los seres humanos siguen siendo humanos, con la misma capacidad de crear y de destruir, con la misma fragilidad moral, con la misma tendencia a olvidar. Por eso el relato no termina con la lluvia, sino con una advertencia silenciosa. El verdadero peligro no era el agua, era lo que había llevado al mundo hasta ese punto. Y entonces aparece una promesa.
no como garantía de perfección, sino como límite. El arco en el cielo no es un premio, es un recordatorio de que la creación es frágil, de que el orden no es eterno, de que el colapso siempre es una posibilidad. La historia de Noé no habla solo del pasado, habla de una pregunta que se repite en cada época. ¿Qué hacemos cuando creemos que nuestro mundo es indestructible? ¿Qué ignoramos mientras todo parece funcionar? ¿Qué dejamos crecer hasta que ya no puede controlarse? Tal vez el diluvio no sea solo una memoria antigua. Tal vez sea una advertencia permanente. No sobre el fin del mundo, sino sobre nuestra facilidad para llevarlo al límite. Porque cada civilización cree que será la última. Y cada civilización descubre tarde o temprano que no lo es. La verdadera pregunta no es si el diluvio ocurrió exactamente como fue contado. La pregunta es otra. Si el mundo colapsara mañana, ¿reconoceríamos las señales o seguiríamos llamando normalidad a aquello que ya está roto? El horizonte queda vacío. La tierra espera. La historia continúa. Y nosotros, como siempre, seguimos caminando sobre ella, convencidos de que todavía hay tiempo. Si esta historia te dejó inquieto, no es casualidad. La Biblia no fue escrita para tranquilizar, sino para incomodar. En los próximos videos seguiremos descendiendo aún más profundo hacia los relatos que dieron forma a la manera en que la humanidad entiende el origen, el colapso y el sentido de su propia existencia. Porque después del diluvio viene la pregunta más antigua de todas. ¿De dónde venimos realmente? ¿Y qué intentaban decir estos relatos sobre nosotros más allá de la fe? Si quieres continuar este viaje, suscríbete al canal. No para encontrar respuestas fáciles, sino para atreverte a hacer preguntas difíciles. El próximo capítulo nos llevará al comienzo de todo, a un mundo sin historia, a un silencio anterior incluso al caos. La creación del mundo, mito o mensaje. Nos vemos en el siguiente video.